Cordial saludo, doctores Felipe Navia y Juan David. Mi nombre es Luisa Valentina Muñoz Ruiz, de la Cátedra de Tercero C, y me corresponde la pregunta número 4. Para empezar, es importante mencionar que, según el Código Civil colombiano, toda persona que cause daño está obligada a indemnizar al afectado. La responsabilidad civil se evidencia en la celebración de un contrato, cuando una de las partes incumple una cláusula o bien todo el acuerdo. Se produce un daño a la contraparte e inmediatamente se genera una responsabilidad civil. Sumado a esto, el término precontractual puede definirse como lo previo al contrato. En ese orden de ideas, la figura de la responsabilidad precontractual, o también llamada culpa in contraendo, establece que es responsable quien en la fase precontractual ha realizado un comportamiento lesivo y contrario a los imperativos de la buena fe en sentido objetivo. Ciertamente, la etapa precontractual se rige por la libertad contractual y por ello, en principio, sus participantes pueden desistir de las negociaciones en cualquier momento sin que esto les genere efectos adversos en cuanto a su responsabilidad. Sin embargo, este periodo genera para sus partes ciertos deberes cuyo incumplimiento son los que pueden obligar a la indemnización de perjuicios. Cabe resaltar que doctrinalmente existe controversia sobre la naturaleza de la responsabilidad precontractual, porque la gran mayoría apunta a que se clasifique como responsabilidad extracontractual, ya que lo que se desarrolla en la etapa previa al contrato no genera vínculo obligatorio propio de la responsabilidad contractual, y esta postura es aplicada por la Corte Suprema de Justicia. Al igual que en Colombia, esta figura ha sido tratada en diferentes ordenamientos jurídicos. Por tal razón, se puede afirmar que no existe una respuesta unitaria a la naturaleza de esta figura. Por ejemplo, en Alemania prevalecía la tesis contractualista, Francia, Suiza y España se inclinaban por la extracontractualista, y en Italia la mayoría de su jurisprudencia afirma que es un supuesto de la culpa aquiliana. Es por eso que en este punto se tiene que mencionar que el valor jurídico de la oferta, cuando hablamos de la oferta, hablamos de un acto unilateral. Este por sí mismo no puede crear obligaciones y por ello se creó la libre revocabilidad de la oferta. Si la oferta era revocada antes de que se produjera la aceptación, esa revocación evitaba la formación del contrato. Sin embargo, la jurisprudencia hizo una distinción entre las ofertas cuando el proponente fija un plazo y en las que no. Las que tienen un plazo, la jurisprudencia francesa llegó a la conclusión que son de carácter obligatorio, y eso hace que si durante el periodo de esa reflexión se produce la aceptación y la revocación, ese periodo no se ha extinguido y la aceptación prevalece. La revocación durante el plazo de reflexión es ineficaz y el contrato se forma. Esto lo adoptó también el ordenamiento italiano, y para los alemanes la oferta es esencialmente irrevocable. Por su parte, en el Código de Comercio la propuesta es irrevocable. Por otro lado está la oferta sin indicación de plazo. Francia ha considerado que, aunque no se ha considerado un plazo, debe suponerse que el destinatario de esa oferta debe contar con un plazo razonable para pensar y decidir si acepta o no la oferta. Eso es un plazo moral y lo determina el juez dependiendo de las circunstancias. Conviene destacar que en materia civil hay diversas opiniones y argumentos. Lo cierto es que nos encontramos frente a un caso de un vacío legislativo, para lo cual es necesario recurrir a las normas mercantiles por medio de la analogía y a los postulados de los principios generales del derecho. En materia mercantil, las partes deben proceder de buena fe, exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen según el artículo 863 del Código de Comercio. Y en materia administrativa, las actuaciones de las partes deben caracterizarse por el respeto a los principios de lealtad y buena fe con ocasión de la contratación estatal, y es responsabilidad de la administración el deber de selección objetiva del contratista que le impone la Ley 80 del 93. La aceptación se puede entender como un acto jurídico mediante el cual el destinatario de la oferta manifiesta su intención clara de aceptarla o de negociarla. Para que tenga significación en el mundo jurídico, debe comunicarse y hacerse dentro del plazo estipulado por la ley o convenido por las partes. Mientras que se formula la propuesta al presentarse la aceptación, se inicia el periodo precontractual para ambos interesados. Es importante determinar que este periodo precontractual finaliza cuando el contrato se perfecciona o cuando la propuesta se pierde sus efectos. En cuanto a la jurisdicción ordinaria, para que se configure la responsabilidad precontractual, se requiere vulneración de los deberes de conducta de la buena fe objetiva, tales como: primero, deber de confidencialidad de la información expuesta en la negociación; segundo, deber de no abandonar las negociaciones de forma injustificada; y tercero, deber de no iniciar o mantener negociaciones generando falsas expectativas. Por otro lado, en cuanto a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tiene deberes de conducta, los cuales son: primero, acatar las obligaciones de buena fe objetiva; segundo, respetar los derechos de los demás participantes en la etapa preliminar del contrato de conformidad con los principios de la función pública. Continuando con la respuesta de intereses positivos y negativos, cuando se produce un daño en el periodo precontractual, la jurisprudencia ha distinguido entre: primero, el interés negativo, que son aquellos gastos de periodo precontractual. Si se revoca la oferta o si se rompe intencionalmente o con culpa grave las negociaciones, se debe indemnizar estos gastos. Y segundo, el interés positivo, que son las utilidades que una de las partes esperaba poder hacer con la celebración del contrato. Sería como dar por celebrado este contrato, pero la jurisprudencia casi no opta por este. En conclusión, los seres humanos, en el camino de satisfacer sus necesidades, generan procesos de gestación que terminan
terminan en contratos y en este periodo tiene que prevenir cualquier clase de daño, pero en caso tal de que se causara, se tiene que reparar. En mi opinión, considero que la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil precontractual es extracontractual, puesto que no existe contrato en su ámbito de origen y desarrollo. Además, la responsabilidad precontractual se genera cuando una de las partes viola los derechos del otro y por ello está obligado a repararlos, siendo claro que la violación del principio de buena fe es el fundamento básico de la responsabilidad precontractual. Muchas gracias.